Este continente blanco parece arrancado de otro mundo, aislado, envuelto en hielo perpetuo y bordeado por océanos abismales y tenebrosos. Es uno de los territorios menos conocidos de nuestro planeta. Por eso no extraña que a través de los años haya generado innumerables relatos y descubrimientos. En sus mares congelados y bajo sus glaciares se han documentado criaturas imposibles, desde gigantes descritos por navegantes hasta leyendas contemporáneas que hablan de humanoides albinos escondidos en la penumbra. Pero lo más perturbador es que junto a estas narrativas difíciles de aceptar, también existen animales reales documentados por la ciencia que parecen arrancados de una película de horror. Hoy nos sumergiremos en el iceberg de los críptidos y seres extraños antárticos. Un descenso al límite entre lo verificable y lo inexplicable. El Ningen es probablemente el críptido más reconocido vinculado a la Antártida. Las primeras narrativas surgieron en foros japoneses durante los años 2000, donde navegantes aseguraban haber observado enormes entidades blancas con silueta humana en las aguas gélidas del hemisferio sur. Según los testimonios, medían entre 20 y 30 metros de extensión, con extremidades superiores e inferiores y hasta una cabeza que evocaba la de una persona, pero sin características definidas. Ocasionalmente se describían como más similares a cetáceos con brazos, y en otras como auténticos hombres de nieve nadando bajo la superficie. Lo inquietante es que múltiples testigos afirmaban que la piel era completamente tersa, sin aletas, escamas o pelaje, solo una superficie blanca que se mimetizaba con los bloques de hielo flotante. A pesar de lo terrorífico de la descripción, no existen fotografías nítidas, únicamente bocetos y supuestas imágenes difusas que circularon en línea. Los escépticos argumentan que los navegantes confundieron belugas o grandes masas de hielo con formas humanoides. Pero la persistencia de los relatos ha mantenido vigente la leyenda. En 1997, la Agencia de Investigación Oceánica de Estados Unidos registró un sonido que desconcertó a la comunidad científica. Fue denominado The Bloop y se trataba de un ruido extremadamente potente captado por hidrófonos submarinos a miles de kilómetros de distancia en el Pacífico, cerca de la Antártida. Lo más sorprendente era su intensidad. Ningún animal conocido podía generar un sonido tan poderoso. Durante años se especuló que podía ser el llamado de una criatura gigantesca, mucho mayor que una ballena azul. En Internet proliferaron todo tipo de teorías, desde monstruos marinos prehistóricos hasta seres desconocidos escondidos bajo los glaciares. Los científicos intentaron explicar el fenómeno y tiempo después propusieron que se trataba de un iceberg fracturándose o desplazándose en las profundidades, lo que denominaron terremoto de hielo. Aún así, no todos quedaron convencidos. El hecho de que el sonido tuviera un patrón biológico muy similar al de los animales dio más fuerza a la idea de un ser marino colosal oculto en las aguas antárticas. Dos años después del célebre bloop, otro sonido extraño fue registrado en aguas cercanas a la Antártida. Esta vez lo llamaron Julia, captado en marzo de 1999.
Se trataba de un ruido prolongado y grave, escuchado por micrófonos submarinos instalados para monitorear el océano. La particularidad de Julia es que duró más de 1 minuto y parecía originarse desde un solo punto en el extremo sur del planeta. De inmediato, comenzaron las especulaciones. Algunos afirmaban que se trataba de un gigantesco animal desconocido, incluso más extraño que el bloop, ya que el sonido tenía un patrón irregular, como si algo vivo lo hubiera producido. Sin embargo, la explicación oficial fue menos fantástica. Los científicos aseguraron que Julia había sido causado por un enorme iceberg encallando en el fondo marino. El roce del hielo con la tierra habría generado esas vibraciones. Aunque la ciencia cerró el caso, no todos quedaron satisfechos. En Internet surgieron rumores de que la grabación era demasiado perfecta y demasiado distinta a un simple iceberg. Al igual que el bloop, Julia sigue despertando preguntas, y para muchos es la prueba de que los océanos del sur aún esconden criaturas que desafían nuestra imaginación. En la Antártida se descubrió uno de los fósiles más sorprendentes, el del llamado megapingüino antártico. Su nombre científico es Palaeodiptes klekowski y vivió hace aproximadamente 37 millones de años. Este pingüino prehistórico alcanzaba casi 2 metros de altura y podía pesar más de 100 kilogramos, convirtiéndose en el más grande de su grupo. Imaginemos a una bandada de aves de este tamaño caminando sobre la nieve o lanzándose al mar. Sería como un escenario sacado de una película fantástica. Los restos fueron hallados en la isla Seymour, en lo que alguna vez fue una playa llena de vida. Su tamaño no solo lo hacía imponente, también le permitía bucear más profundo y más tiempo que los pingüinos modernos. La idea de que estas aves gigantes dominaron las costas antárticas demuestra lo diferente que fue la fauna del continente en épocas pasadas. Hoy en día, el megapingüino se ha convertido en un símbolo de la megafauna perdida y su imagen sigue apareciendo en documentales y artículos que exploran los secretos de la Antártida. Aunque ya no exista, su recuerdo alimenta la imaginación de quienes piensan que en los hielos aún podrían esconderse criaturas igual de extraordinarias. En 2007, un grupo de pescadores neozelandeses logró capturar en el mar de Ross, cerca de la Antártida, a uno de los animales más impresionantes jamás vistos. Se trataba de un calamar colosal. La criatura medía más de 4 metros solo de cuerpo, y con sus tentáculos alcanzaba casi 10 metros de largo. Pesaba alrededor de 450 kilogramos y fue la primera vez que un ejemplar adulto de esa especie, Mesonichoteuthis hamiltoni, pudo ser estudiado de cerca. Hasta ese momento, los calamares colosales eran casi leyenda, conocidos solo por restos hallados en el estómago de cachalotes o por pedazos encontrados en las playas. El hallazgo confirmó que estos gigantes realmente habitaban las aguas profundas de la Antártida. Lo más llamativo fue el tamaño de sus ojos, comparables a platos grandes, diseñados para detectar cualquier movimiento en la oscuridad del océano. También se descubrió que sus ventosas estaban armadas con ganchos afilados, perfectos para atrapar a sus presas. Aunque el calamar fue congelado y exhibido en un museo, su existencia avivó teorías sobre ejemplares aún mayores. Para muchos, fue la prueba de que en las profundidades antárticas todavía pueden vivir criaturas marinas dignas de las leyendas más aterradoras. En 2023, se compartieron imágenes sorprendentes de una medusa colosal filmada cerca de la Antártida. Se trataba de Stygiomedusa gigantea, un animal que rara vez se encuentra y que puede alcanzar más de 10 metros de longitud. Su cuerpo parecía una campana traslúcida y de ella colgaban largos brazos en forma de cintas, moviéndose como fantasmas en la oscuridad del océano.
Los investigadores que lograron filmarla aseguraron que ver a un ejemplar de ese tamaño era un evento único, ya que esta especie ha sido registrada apenas unas pocas veces en todo el mundo. El apodo de Medusa Fantasma viene no solo de su aspecto, sino también de lo silenciosa y etérea que luce cuando flota en aguas profundas. Pero lo inquietante es pensar que si existen ejemplares así de grandes en zonas tan poco exploradas, podrían existir especies aún más impresionantes que nunca han sido vistas. La grabación recorrió el mundo y se convirtió en un recordatorio de lo poco que sabemos de la vida en las profundidades. En 1964, un barco de investigación estadounidense llamado el Tanning tomó una fotografía en el fondo del océano, cerca de la Antártida, que hasta hoy es motivo de debate. La imagen mostraba una extraña estructura con forma de antena, con un tallo largo y varias ramas que parecían metálicas o artificiales. La prensa pronto la bautizó como la antena del El Tanin, y se desató la especulación. ¿Acaso era un artefacto alienígena en el fondo marino o un dispositivo perdido por alguna expedición secreta? Para algunos, la forma era demasiado perfecta para ser natural. Sin embargo, con el tiempo, los científicos explicaron que lo más probable era que se tratara de una esponja marina del género Cladorhiza, que crece con una estructura similar para filtrar el alimento del agua. Aún así, la fotografía sigue circulando como uno de los grandes misterios antárticos. La falta de más pruebas y lo solitario del hallazgo lo convirtieron en material ideal para teorías conspirativas. Hasta hoy la antena del El Tanin es vista por muchos como una evidencia de que en el océano no solo pueden ocultarse criaturas extrañas, sino también objetos que parecen fuera de este mundo. En 2010, un equipo de científicos exploraba respiraderos hidrotermales en el fondo del océano Antártico cuando descubrieron a un habitante muy particular, un cangrejo peludo. Fue llamado Kiwa hirsuta, pero popularmente se conoce como cangrejo yeti porque recuerda a la mítica criatura de los Himalayas. Estos pelos no eran simples adornos, sino que servían como base para colonias de bacterias que el animal cultivaba y luego consumía como alimento. Los investigadores encontraron miles de estos cangrejos aglomerados alrededor de las fuentes calientes, en un entorno donde la vida parecía imposible. Su hallazgo demostró que incluso en las condiciones más extremas, la naturaleza encuentra formas de prosperar. Aunque no es un críptido en el sentido clásico, el cangrejo yeti se convirtió en un icono de la extrañeza de la vida en el fondo del mar. Para el público, su aspecto raro y casi cómico fue prueba de que la Antártida aún esconde criaturas que parecen salidas de otro planeta. En 2014, un equipo de la NASA perforaba el hielo del mar de Ross para estudiar el ecosistema oculto bajo la plataforma helada. Lo que encontraron fue totalmente inesperado. Cientos de anémonas marinas colgaban boca abajo de la base del hielo, incrustadas como si fueran flores invertidas en un jardín imposible. La especie fue llamada Edwardsiella andrilae y era desconocida hasta ese momento. Su aspecto resultaba inquietante. Pequeños cuerpos translúcidos con tentáculos que se movían libremente en el agua oscura, sobreviviendo en un lugar sin luz solar directa. El descubrimiento fue impactante porque nadie creía que pudiera existir vida fijada al hielo flotante. Estas anémonas demuestran que los organismos pueden adaptarse a ambientes extremos usando el hielo como refugio en vez de roca o arena. Las imágenes de este hallazgo dieron la vuelta al mundo y reforzaron la idea de que aún estamos lejos de conocer todas las formas de vida de la Tierra. Para muchos, fue como ver un ecosistema extraterrestre escondido justo debajo de nuestros pies.
En 2016 comenzó a circular en redes sociales una supuesta prueba de que un monstruo gigantesco se ocultaba en la Antártida. La evidencia era una captura de Google Earth que mostraba una extraña forma alargada flotando en el agua con la apariencia de una enorme criatura marina. El clip se volvió viral rápidamente y muchos lo señalaron como una serpiente marina, un kraken o incluso el famoso ningen. Sin embargo, los expertos señalaron que lo más probable es que se tratara de un iceberg de forma irregular o una ilusión creada por la combinación de sombra y movimiento en la imagen satelital. A pesar de las explicaciones, el caso se popularizó como uno de los monstruos de Google Earth, ya que no era la primera vez que la herramienta mostraba figuras misteriosas que alimentaban la imaginación de los usuarios. Aunque la ciencia lo descarta como un simple efecto visual, la historia se sumó a la lista de leyendas modernas de la Antártida. Una de las leyendas más inquietantes sobre la Antártida es la del organismo 46B. Según las historias que circulan en Internet, en 2012 un grupo de científicos rusos que perforaba el lago Vostok, un enorme lago subterráneo oculto bajo casi 4 kilómetros de hielo en la Antártida, encontró una criatura espantosa. Se describía como un calamar de más de 10 metros, con la capacidad de paralizar a sus presas a distancia usando toxinas e incluso con supuesta inteligencia para tender trampas. Los relatos afirman que mató a parte de la expedición y que el gobierno ruso ocultó la verdad. Sin embargo, no hay pruebas oficiales de que esto haya ocurrido, ni fotos ni registros científicos. La mayoría de expertos lo considera una creepypasta, una historia inventada que se viralizó en foros y blogs. Aún así, la idea de un calamar gigante viviendo en un lago aislado por millones de años resulta tan atractiva que sigue apareciendo en videos, documentales alternativos y páginas de misterio. En 1967, el periódico ruso Vechernaya Moskva publicó un extraño reporte que rápidamente llamó la atención. Según la nota, varios pilotos militares y marinos del buque ballenero Sovetskaya Rosilla aseguraron haber visto 2 enormes serpientes marinas en aguas cercanas al Océano Índico Austral, rumbo a la Antártida. Los testigos describieron a las criaturas como alargadas, oscuras y con movimientos ondulantes bajo la superficie, alcanzando longitudes de más de 15 metros. Para hombres acostumbrados a la vida en el mar, aquello no era una ballena ni un calamar, sino algo completamente distinto. La noticia se difundió en plena Guerra Fría, un tiempo en que cualquier historia podía mezclarse con rumores de secretos soviéticos. Algunos dijeron que eran calamares gigantes confundidos con serpientes, otros que podían ser anguilas enormes arrastradas por corrientes frías. Pero lo que hizo especial este caso fue la seriedad con la que fue reportado y la cantidad de testigos involucrados. La Unión Soviética incluso emitió recomendaciones de precaución para los barcos que cruzaban esas aguas. En las aguas heladas de la Antártida habita una criatura real que parece inventada. El gusano escama gigante, conocido como Eulagisca gigantea. Este extraño poliqueto mide hasta 20 centímetros de largo y tiene un aspecto que aterra a quienes lo ven por primera vez. Su cuerpo está cubierto de placas brillantes que parecen escamas metálicas y en su cabeza se esconde una boca que puede extenderse de manera sorprendente, mostrando unas mandíbulas oscuras y afiladas. Cuando cierra la boca, parece un gusano común, pero cuando la despliega, se transforma en un monstruo alienígena. Fue descubierto en expediciones científicas y rápidamente se hizo famoso en Internet gracias a fotos y videos que muestran su aspecto inquietante. Aunque no es un críptido en el sentido clásico, su rareza lo convirtió en material perfecto para teorías y leyendas marinas.
En las profundidades antárticas también viven criaturas que parecen salidas de una pesadilla. Las arañas marinas gigantes del género Colossendeis. A pesar de su nombre, no son arañas verdaderas, sino artrópodos marinos que caminan sobre el fondo oceánico con patas extremadamente largas. Algunas especies encontradas en la Antártida alcanzan tamaños impresionantes, con cuerpos pequeños, pero extremidades que superan fácilmente los 70 centímetros de punta a punta. A diferencia de otros animales, crecen tanto gracias a la alta concentración de oxígeno en esas aguas frías. Su aspecto resulta inquietante. Son delgadas, pálidas y con un movimiento lento que les da una apariencia espectral. Para el público, su simple imagen genera miedo, pues parecen criaturas alienígenas atrapadas bajo el hielo. En el fondo del océano Antártico se descubrió un pequeño monstruo en miniatura, los anfípodos gigantes. Estos crustáceos, parecidos a camarones, normalmente miden apenas unos centímetros en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en las gélidas aguas del sur, algunos ejemplares alcanzan hasta 10 centímetros de largo, un tamaño que parece desproporcionado para su especie. Su aspecto translúcido y sus antenas largas les dan un aire extraño, como si fueran criaturas mutantes. El fenómeno se explica por el llamado gigantismo polar, una tendencia que ocurre en animales marinos de aguas frías y profundas debido al alto oxígeno disponible y a la lentitud de sus metabolismos. En 2018, un equipo de investigadores australianos logró filmar en las profundidades del Océano Austral una criatura que parecía salida de una pesadilla. La apodaron el monstruo pollo sin cabeza. Sin embargo, su verdadero nombre científico es Enypniastes eximia, un pepino de mar. Su aspecto fue lo que llamó la atención del mundo. El animal era translúcido, de color rojizo, con un cuerpo gelatinoso que flotaba lentamente y una especie de alas que le permitían desplazarse como si estuviera volando bajo el agua. Lo más extraño es que parecía no tener cabeza, lo que aumentaba la sensación de rareza. Las imágenes se viralizaron y pronto el monstruo pollo sin cabeza fue adoptado como otro ejemplo de que la naturaleza es capaz de crear formas de vida que parecen sacadas de la ciencia ficción. En 2020, investigadores anunciaron un hallazgo sorprendente en la isla Seymour, cerca de la Antártida. Se trataba de un enorme huevo fósil de más de 28 centímetros de largo que fue apodado La Cosa por su forma misteriosa. El huevo tenía una cáscara blanda y arrugada, lo que lo hacía aún más extraño. Durante mucho tiempo no se supo a qué animal podía pertenecer, pero los estudios sugirieron que podría haber sido puesto por un reptil marino gigante, como un mosasaurio, hace unos 66 millones de años. El hallazgo es único, porque no existen muchos registros de huevos de estas dimensiones con cáscara flexible. Lo impresionante es imaginar que de él pudo haber salido una criatura enorme, hoy extinta, que alguna vez dominó los mares antárticos prehistóricos. En 2023, un descubrimiento llamó la atención del mundo. Un crinoideo antártico apodado como la fresa de 20 brazos. Su nombre científico es Promachocrinus fragarius y fue hallado a más de 300 metros de profundidad en aguas heladas. A primera vista parece una estrella de mar, pero su forma es mucho más rara. Tiene un cuerpo central de aspecto pálido y abultado, parecido a una fresa, del que salen 20 brazos largos y flexibles que se mueven lentamente en el agua. Este animal pertenece al grupo de los lirios de mar, pero nunca antes se había visto uno con esa apariencia. Las fotos y vídeos de la criatura se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde muchos aseguraban que parecía un ser extraterrestre.
En 1958, la tripulación del buque ballenero japonés Soya navegaba por la bahía de Lützow-Holm en la Antártida cuando vivieron un encuentro imposible de olvidar. Según sus relatos, avistaron una criatura que sobresalía entre los témpanos con una cabeza peluda de casi 1 metro, orejas puntiagudas y grandes ojos oscuros. Lo más llamativo era su espalda, que mostraba una fila de protuberancias parecidas a una aleta dentada, como si se tratara de una sierra. El extraño animal fue visible solo unos segundos antes de sumergirse de nuevo en el agua. El capitán, sorprendido, lo apodó Godzilla Antártico, en honor al monstruo japonés que ya era popular en el cine. Aunque nunca volvió a ser visto ni fotografiado, el testimonio fue detallado y consistente entre varios marineros. Las morsas habitan en el Ártico, pero sorprendentemente hay registros que sugieren que algo similar pudo haber existido en el extremo sur. Una de las pruebas más citadas es una pintura del explorador holandés Jacob van Heemskerk del siglo XVI, donde aparece un animal voluminoso con largos colmillos, muy parecido a una morsa en las costas cercanas al estrecho de Magallanes. Sin embargo, en esas regiones, las morsas no existen. Algunos investigadores piensan que pudo ser un error artístico o una confusión con otro animal marino. Otros lo vinculan con leyendas locales del Yemish, una supuesta nutria gigante de los relatos mapuches y patagónicos, descrita como feroz, con rugidos aterradores y capaz de arrastrar presas al agua. La historia de la ballena de aletas largas comienza en 1841, cuando el explorador James Clark Ross navegaba cerca de la Antártida. Junto a su cirujano, Robert McCormick, describió ballenas negras con el mentón blanco y una aleta dorsal muy alta, colocada más arriba de lo normal en el lomo. Décadas después, en 1902, el zoólogo Edward Wilson volvió a reportar animales similares con manchas claras alrededor de la base de la aleta. La coincidencia entre descripciones de distintas expediciones hizo que muchos pensaran en una especie no registrada. En 1964, el investigador Robert Clark reunió varios avistamientos frente a Chile. Otra vez, ballenas oscuras con dorsales exageradas, casi triangulares. Sin fotografías claras ni muestras biológicas, la ballena de aletas largas sigue siendo un misterio elegante. Y así termina nuestro descenso a las profundidades antárticas. Pero recuerda, estos son solo los secretos que hemos descubierto. ¿Cuántos más se esconden bajo ese hielo eterno? Suscríbete a Mente Curiosa para más icebergs que desafían la realidad.